lugar hemos visto el recorrido del pueblo de Israel y dice que Israel pasó por una localidad que se llamaba Kabseel, que era Dios junta, Dios junta. Él nos escogió y Él nos juntó. ¿A dónde nos juntó? Nos juntó en su cuerpo. Él nos hizo parte de su cuerpo. Como muchas veces escuchamos acá que los hermanos dicen, si nosotros nos mirábamos exteriormente, interiormente también, no nos hubiéramos escogido. Pero Dios nos escogió. Fíjese qué maravilloso. Y yo me maravillaba con dos versículos, me maravillaba con toda la palabra anoche, pero me quedé pensando en dos versículos de lo que leíamos anoche, ¿no? En el capítulo 3 del libro de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses, donde dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Fabio. Dice, capítulo 3, dice, por lo demás, hermanos, nosotros, dice, orad por nosotros, dice, para que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿No? Que la palabra corra, que no se quede solamente en este lugar, que no se quede solamente en nosotros, adentro de nosotros, ¿vio? Que no se quede solamente adentro de nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Que no sea solamente un conocimiento, sino que sea una realidad. Pablo, cuando fue a los Corintios, le dijo, cuando fui a vosotros, dice, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría solamente, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Él fue con la vida de Dios, fue con el Espíritu Santo, también fue con la palabra, pero fue con el respaldo del Espíritu Santo y de la vida de Dios manifestándose en él. Y acá Pablo se maravilla, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra sea del Señor corra, dice, y sea glorificada. ¿Vio? Sea glorificada. ¿Cuándo es glorificada la palabra? ¿Vio? Jesús oró allá en el capítulo 17 del libro de Juan, y hoy dice, para que sean perfectos en unidad. ¿Vio? Perfectos en unidad. Eso, parece que hoy nosotros miramos a las iglesias locales y eso es una utopía. No, eso no existe. Que sean perfectos en unidad, no existe. Pero sí existe, hermano. El Señor lo dijo en su palabra. Y dice la palabra, sea Dios verá y todo hombre mentiroso, dice. ¿No? Entonces dice, para que la palabra corra, dice, y sea glorificada. ¿Vio? Como lo fue entre vosotros. O sea que se vio. Se vio. Pablo lo vio. ¿Dónde lo vio? Lo vio entre los tesalonicenses. Y si lo vio entre los tesalonicenses, vio que se podía llegar a ser una realidad en eso. Eso nos da a nosotros una esperanza, ¿vio? Una garantía, ¿vio? De que si Pablo lo vio en los tesalonicenses, Dios lo puede producir en nosotros. ¿En quiénes? En aquellos que queremos. En aquellos que queremos. Entonces dice, para que la palabra corra y sea glorificada. Y en el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, dice. ¿Vio? El Señor nos guardará del mal. Y yo pensaba, que el pastor decía, nosotros pensamos que nos guarde del mal, que nos guarde de los asaltantes, que nos guarde de alguien de un homicida, que nos guarde de cualquier peligro exterior, pero que nos guarde de nosotros mismos, ¿vio? De lo que está dentro de nosotros. ¿Vio? Gracias al Señor que ya salimos de ahí. ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí batallando con la carne, con los pensamientos, con los sentimientos? Y el Señor nos dio la victoria, ¿verdad? El Señor nos dio la victoria. Por eso hoy estamos en este lugar, por eso seguimos hacia adelante. Y entonces dice, tenemos confianza, pero fiel es el Señor que os afirmará. ¿A dónde nos afirma? Nos afirma en Él. En Él. Por eso, volviendo otra vez a Juan capítulo 17, el Señor le oró al Padre y le dijo, no te pido que los quites del mundo, dice, sino que los guardes del mal. Y uno dice mal y el primero que piensa es Satanás. Pero el mal también está en la carne. Por eso dice, el espíritu y la carne batallan entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisiere. ¿Me escuchó bien, no? Dice, para que no hagáis lo que quisiere. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Dejar que Dios se manifieste a través de nosotros. Sí, pero tengo este otro sentir. Y dice la palabra, desechando, dice. Desechando, dice, toda malicia, dice. ¿De dónde viene esa malicia? De la carne.
¿Vio? No dice la palabra ahí en el libro de Santiago, creo que dice que, hablando de la lengua, dice, la lengua, dice, es un fuego, dice, y es inflamada por el mismo infierno, dice, fíjese, y viene un pensamiento a nosotros, y viene ese de querer sacarlo por nuestra boca. No, tenemos que desecharlo, hermano, tenemos que desecharlo, ¿no? Y yo pensaba en estos días, el pastor estuvo compartiendo en el libro de Génesis, hablando de Abraham y Lot, ¿vio? El hombre de fe no escoge, él ya escogió, ¿vio? Él ya escogió, nosotros ya hemos escogido al Señor. El otro escoge, y escoge mal, porque después vinieron los problemas que vinieron sobre Lot. Pero nosotros ya hemos escogido. ¿Por qué hemos escogido? Porque ya sabemos lo que era la vida vieja. Y lo que la carne siente es semejante a lo que la vida vieja nos hacía sentir. Entonces, ¿para qué vamos a ir a la carne? ¿Vio? ¿Para qué vamos a ir a la carne? Por eso dice, pero fiel es el Señor que os afirmará, dice. Os afirmará. ¿A dónde nos va a afirmar? En su palabra, en su gracia. Y nos guardará del mal. ¿Vio? Y nos guardará del mal. ¿De qué mal? Del mal que está en la carne. Porque Pablo dice, el mal que está en mí, dice, ese no quiero hacer. Ese no quiero hacer. Gracias al Señor que en esa parte provisional el Señor nos dio la victoria. Llevó al hombre viejo a la cruz, lo mató, lo sepultó y nunca, lo crucificó, lo mató y lo sepultó, nunca más resucitó. Pero ahora la batalla es de la carne contra el espíritu. ¿Vio? ¿Escuchó bien, no, hermano? La batalla es de la carne contra el espíritu. No es mía. No es mía. Es de la carne contra el espíritu. ¿Y cómo que no es mía? ¿Y yo qué soy? Yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. La nueva creación no batalla contra la carne. El que batalla contra la carne es el espíritu. ¿Y dónde está la nueva creación? Sentada con Cristo en los lugares celestiales. Cuando la iglesia de Éfeso descendió porque sacó la vista de ahí. Sacó la vista de ahí. Y el Señor después de pasar por Efesios, Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses y todo, nos lleva a nosotros de nuevo en el libro de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús. La iglesia descendió, ¿por qué? Porque sacó la vista del Señor. Pero el Señor antes, fíjese, todavía hay tiempo, hay muchos hermanos ahí afuera, ¿no? Y nosotros todavía estamos batallando con la carne. ¿Por qué no podemos ir a rescatar a esos hermanos que están ahí afuera? Porque estamos batallando acá todavía, ¿no? No podemos batallar contra el diablo que los tiene encadenados ahí. ¿Por qué? Porque todavía estamos batallando acá. Ahora, cuando nosotros dejemos de batallar acá, vamos a poder ir a batallar contra él, ¿no? Aunque la batalla no es nuestra tampoco, es del Señor, ¿no? Pero hay muchos hermanos. Hay hermanos que están encadenados ahí, una cadena terrible tienen los hermanos. El diablo les cegó el entendimiento a ellos peor que a un incrédulo. Peor que a un incrédulo. Yo me espanto y me entristezco por lo que los hermanos que yo los escucho y yo les digo la verdad. Y quisiera sacarlos, arrancarlos físicamente de ahí, pero si el Señor no lo hace, nosotros no lo vamos a poder hacer. Pero para que el Señor lo haga, nos necesita a nosotros, para hacerlo con nosotros, porque Él no lo quiere hacer sin nosotros, porque nosotros somos su cuerpo. Pero para hacerlo con nosotros tenemos que dejar de batallar con la carne. Tenemos que dejar de batallar con la carne. ¿Con qué carne? Primero con la mía, después con la del hermano. ¿No? Después con la del hermano. Y cuando terminemos con esa batalla, entonces vamos a ir a poder batallar contra Satanás. ¿No? Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Paz, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Gloria a Dios. Quería compartir acá en Hebreos 10:35 que leyó Nico ayer, no, el viernes. Hebreos 10:35. Amén. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, gracias. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. 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 Gloria a Dios.
Jesús amado. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor, amén, por este día más de vida que Él nos ha dado. Gracias por la salud con la cual nos hemos levantado, ¿no? Porque, como dice la canción que cantó la hermana Estela, oh preciosa fuente sanadora. Me encantó porque dice, para todo fluye libre. Qué hermoso, ¿no? Ya no es como el estanque de Bethesda que había que venir un ángel moverlo, ¿no? Sino que ahora fluye. Qué maravilloso, ¿no? Gracias le doy al Señor. Les pasé ahí la letra de un coro. Ahora nos manejamos con celular. Les pasé ahí a sus teléfonos, hermano, la letra de un coro que compuso la hermana Karina Ponce. Y bueno, ella todavía no lo cantó en la iglesia, mire, ella, pero nos dijo, compartan. Así que yo no me lo sé muy bien, pero voy a poner la canción de la hermana y le voy a pedir a mi esposo que me ayude, porque él la aprendió más rápido que yo. Así que, ¿tienen la letra, hermana, ahí? ¿Lo encontraron? Bueno, a ver, voy a ver si funciona poniendo la música de la hermana y si podemos ver la letra. Con guitarra y todo. Reposa en nuestros corazones, hoy tu vida llena todo mi Señor. Me llenó el Señor, me llenó el Señor. Hoy tu vida fluye como un río de amor. Me llenó el Señor, me llenó el Señor. Hoy tu vida fluye como un río de amor. Amén, qué hermoso, ¿no? Qué linda letra. Y le pensaba en lo que decía el hermano Nicolás, ¿no? Dejar de luchar con nuestra propia carne. Y cuando David quiso, él dijo, yo, dice, habito en una casa y el arca de Dios, dice, está en tiendas, dice, ¿no? Entonces él le quiso edificar una casa a Dios. Y Dios le dijo que no, que él no la iba a edificar. ¿Por qué? Porque él estaba en guerra, ¿no? Se relaciona con lo que decía el hermano, ¿no? Él estaba en guerra, defendiendo al pueblo de Israel, libertando al pueblo de Israel, pero después su hijo Salomón lo pudo hacer, porque ya había batallado David todas las batallas y le dio libertad al pueblo de Dios, amén. Y así nosotros también, hermano, el Señor ya nos libertó. Amén. Él peleó la batalla por nosotros, ¿no? Como decía el hermano Nicolás también, la lucha no es nuestra, sino que es del Espíritu, amén. Él obró para nosotros liberación completa en la cruz del Calvario, así como David lo hizo para que Salomón pudiera edificar la casa de Dios, amén, hermanos. Y como es, si Salomón pensaba, se me venía a la mente, no siempre tengo ese pensamiento de la reina de Saba cuando ella escucha que el reinado de Salomón era tan hermoso y todo eso, ¿no? Y ella vino y se quedó maravillada. Y nosotros vemos cómo el pastor Juan Avellaneda, nosotros escuchábamos lo que él había logrado, ¿no? Mi esposo mucho tiempo habló del velo en este lugar. Y todos estábamos como, no, porque no era para este tiempo, era para otra época, pero cuando vimos que habían hermanos de gracia que habían abrazado el mensaje y que lo usaban y se podían gozar en la presencia del Señor, cuando lo vimos con nuestros ojos nos maravillamos, ¿no? Y a veces nosotros queremos que las personas vengan a nuestro lugar, pero como decía el hermano Nicolás, todavía estamos en tiempo de guerra, ¿no? Con nosotros mismos y con los demás también. Poder traer a la memoria la palabra que hemos escuchado, amén, para que pueda ser una realidad en nosotros. Porque cuando escuchen, dice, he escuchado de tu fama, de tu reinado, le dice la reina de Saba, ¿no? He escuchado y quise ver con mis ojos, ¿no?
Y así es, cuando nosotros escuchamos del hermano Juan Avellaneda, quisimos ver con nuestros ojos y fuimos y volvimos llenos del Espíritu Santo, renovados en el Espíritu, con nueva fuerza para seguir peleando esta batalla de la fe, amén. Así que nosotros podamos, como siempre dice mi esposo, ¿no? Dios ya dejó todo diseñado, todo armoniosamente establecido para que nosotros podamos seguir las direcciones del perito arquitecto y poder edificar sobre el fundamento que ellos han puesto, amén. Así que el Señor nos ayude, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, completamente, dice, para que todos los hombres alcancen la salvación, algo así dice, y lleguen al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad para mí no es solamente saber que fuimos salvos por gracia, que fuimos justificados por fe, sino que a poder entender la obra maravillosa que Jesucristo ya ejecutó para que nosotros podamos alcanzar en cuanto a la vida práctica lo que Él hizo una realidad para nosotros. Amén. Perdón que me haya extendido un poco, pero quería compartir. Fluye dentro de mí las palabras. Amén. Que Él siga bendiciendo, hermanos amados. Y que, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo, ¿no? Aviva, lo mencionaba el hermano Nicolás también, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue puesto, dice, por la imposición de mis manos, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y nosotros, hermanos, todo lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con el Señor acá, en este vaso de barro, de que esa palabra sea una realidad, de avivar el fuego del don de Dios que fue puesto en mí por la imposición de las manos de aquellos que nos presiden en el Señor, amén. Avivar ese fuego es mi responsabilidad, es su responsabilidad, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, amén, hermanos. Gracias, damos al Señor, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a levantar la ofrenda. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano Fabio, ¿nos puede levantar la ofrenda, por favor? Contento de verlo al hermano Fabio. Ya nos estábamos olvidando la cara. Ahora nos acordamos bien. Gloria a Dios. Bueno, que gracias al Señor. Vamos a cantar un coro de nuestro himnario. Podríamos cantar. ¿Qué número, hermana Estela? El 222. ¿Cuál? El 222. Ah, El 222. amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanzas y de adoración.
hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Amén, hermano Fabio. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos por poder llegar a tu casa, escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, Señor. Padre amado, te pedimos una bendición especial por todos los hermanos que no pudieron llegar, Señor. Amén, gloria a Yo te Dios. doy la gracia, mi Señor, por todos mis hermanos que pudieron orar por mí, ¿no? Que pude cumplir todo mi trabajo esta semana. Amén, Te doy gloria la a gracia Dios. por eso, mi Señor, y a todos mis hermanos y al pastor también, mi Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, le damos al Señor. Vamos a continuar con la meditación de la vida de Lot. Porque hay muchas cosas que todavía no hemos visto de Lot. Y luego sabemos que representa al hombre natural, al hombre que no tiene el altar, la carne no tiene el altar, y que decide separarse de la fe, ¿no? Buscando el mundo, buscando los vados del Jordán, por así decirlo. Lo ve verdoso, lo ve próspero, y bueno, y se va con su ganado, con su carne, con su riqueza en la carne, se va ahí. Y quisiera yo compartir y ver, porque él al separarse de Abraham, él se enredó en el mundo, se enredó con las circunstancias que había en el mundo, ¿no? Y así muchas veces cuando nosotros vivimos en la carne, nos enredamos con la política del mundo, con las formas del mundo, con los gustos, aún sabemos que el mundo tiene su religión propia, aparte de Dios. Y bueno, y también vemos que Lot se enredó en todo eso, ¿no? Y hoy vamos a ver un poco a Lot para poder ayudarlo después, ¿no? Porque tenemos, como decía Pablo en el día de ayer, creo, ¿no? Que no lo tenemos que tener como enemigo, dice, sino que tenemos, ¿cómo decía? Vamos a leerlo ahí. Tesalonicenses, en el segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo, creo que es 3:15. Dice, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano, dice, ¿no? Entonces nosotros ahora vemos que no tenemos que tenerlo como enemigo, sino amonestarle como hermano a esos hermanos que viven conforme a la carne, conforme al mundo. Entonces, pero para poder ayudarlo tenemos que ver dónde está él ahí. Y bueno, y dice que al ir para el lado del mundo, él se enredó con las circunstancias del mundo y fue tomado como prisionero. Sí, pero vamos a ver los enemigos que tenía Lot. Y dice que estaba ahí vamos a buscarlo en el capítulo, creo que es capítulo 14 de Génesis, o capítulo 13, no me acuerdo bien. En el capítulo 14 creo que ahí lo liberó Abraham a Lot, ¿no? Y ahí dice, y aconteció que en los días, en el capítulo 14, versículo 1, aconteció que en los días de Anrafael, el rey de Sinar, Ariot, rey de Alazar, Kerdialomer, rey de Aelán, y Tildá, rey de Goín, que esto hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. Ahí se vio involucrado en un conflicto que nada tenía que ver con él, pero por haber escogido mal y por haberse guiado por la carne, no por el ganado, se vio envuelto en esa guerra. Entonces, yo quería hablar sobre estos reyes
y ver cómo la carne se enreda, ¿no? Cómo llega a ser prisionera de estos. Entonces, el primer rey que menciona aquí es Anrafel, sí, ¿no? Y este representa o significa tinieblas. Y ahí entonces las tinieblas le han cegado los ojos, el entendimiento. Porque nosotros cuando hablamos de los ojos, hablamos del entendimiento. Entonces vemos que Lot fue oscurecido en su manera de pensar, ¿no? En sus ojos fueron oscurecidos, fueron entenebrecidos. Creo que hay un versículo en el Nuevo Testamento que habla de eso, si alguien me lo puede encontrar, ¿no? Porque sus ojos fueron oscurecidos, fueron entenebrecidos, pero a causa de que él se separó de la fe. ¿Y cuál era la fe? La fe era Abraham, su tío, porque él es el padre de la fe, según el Romanos capítulo 4. En Romanos dice Sí. que su necio corazón fue entenebrecido. Sí, bueno, su necio corazón fue oscurecido, ¿no? También los ojos de ellos son oscurecidos, son su entendimiento, ¿no? Entonces el primero es Anrapel, el primero de estos reyes, que significa tiniebla. Y eso habla de las tinieblas siempre están dirigidas en la palabra de Dios o mayormente a Satanás mismo. No, Satanás fue el que le oscureció la mente y le oscureció el corazón. Fíjese, ¿no? Porque para que estos hombres malos que están en medio de nosotros, porque el hombre malo es la carne, ¿no? Que está en el medio de nosotros, ¿no? Lleguen a estar como están es porque caen en las manos de Satanás. Satanás tiene control, dominio sobre la humanidad, porque la humanidad tiende, ¿no?, a hacer más lo que el diablo quiere que lo que Dios quiere, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces se separa de Abraham y cae en las manos de Anrapel, que significa tinieblas, ¿no? Sabemos que habla de Satanás, pero Satanás no se presenta como Satanás, él se presenta como un ángel de luz, ¿no? Por eso ahora entendemos que Lot, él cuando se separa de Abraham y va a un lugar, ¿no?, él dice: a mí Dios me está guiando a ese lugar. Dios me dijo que me separara de Abraham y que venga a este lugar. Así que él pensaba que por la luz que tenía, porque el diablo se viste de ángel de luz, él pensaba que Dios lo estaba guiando, pero el que lo estaba guiando era Satanás mismo, vestido como ángel de luz, como un mensajero de Dios. Y lo estaba guiando ¿a dónde? A Sodoma. Pero él creía que lo estaba dirigiendo Dios, claro, porque no podía distinguir. Entonces, el diablo lo guía a él y el diablo se transforma en ángel de luz para engañar aún a los escogidos si eso fuera posible, ¿no? Si eso fuera posible, le engañaría. Después el otro rey era Arioch, ¿no?, que significa como león. Usted puede anotarlo ahí en la Biblia, en un costadito, los significados de los nombres, porque eso le puede servir. Ariot, ¿no?, como león significa. Y eso habla del poder de Satanás, ¿no? Satanás sabemos que toma poder sobre la carne, ¿no?, porque la carne no hace lo que quiere, aunque cree que hace lo que quiere, pero o la carne obedece a Dios o obedece al diablo, una de las dos cosas, ¿no? Se rinde a Dios o se rinde al diablo. Si se rinde al diablo, el diablo va a ejercer su poder sobre la carne. Por eso cuando Nico habla sobre lo que dice Santiago, perdón, el pastor Nicolás habla, yo le digo cariñosamente Nico, nosotros lo conocemos así. Entonces cuando el diablo habla, Nico habla sobre la lengua, ¿no?, que dice que la lengua es ingobernable, que enciende grandes bosques, y él está hablando
de la lengua no del hombre nuevo, no del hombre de fe, de Abraham, sino que está hablando de la lengua de Lot, ¿no? A esa lengua se refiere, ¿no? Y esa lengua es ingobernable. Y como era ingobernable, el Señor hizo una cosa, la llevó a la cruz, la crucificó y la mató. Amén, gloria a Dios. ¿No? Eso hizo. Entonces fíjese que el Satanás, ¿no?, se viste como ángel de luz y él es como león que ejerce poder, ¿no?, sobre Lot, ¿no? Y después está el tercer rey, es Chedorlaomer, ¿no? Atando la gavilla significa. Y esto habla de la combinación, de la gavilla habla de un grupo de gavillas justamente como se ata eso, se ata. Entonces acá está hablando de que Chedorlaomer, que habla atando la gavilla, habla de que estos tres se hacen uno, ¿no? Estos se hacen uno en la maldad. Es decir, que cuando nosotros le permitimos, no le entregamos la carne al Espíritu Santo, como nos aconseja Romanos capítulo 8 en adelante, sino que nosotros le damos lugar a la carne para que viva, para que pueda satisfacer su concupiscencia, entonces acá hay enemigos que se van a apoderar de la carne, porque la carne no hace lo que quiere, la carne hace o lo que Dios quiere o lo que Satanás quiere. O hablamos por medio de la lengua natural o hablamos por la lengua del hombre espiritual. Y el hablar de la fe no es lo mismo que el hablar del hombre natural, no es lo mismo. Fíjese dónde cayó Lot. Fíjese dónde, si nosotros le damos lugar a la carne, ¿dónde vamos a caer nosotros? Lo primeramente que se nos va a nublar todos los ojos de nuestro entendimiento, todo lo que nosotros queríamos entender, el diablo lo va a dar vuelta. Por eso hay a muchos hermanos que les cuesta la sujeción a la palabra, ¿no?, a la dirección de la palabra, a la dirección del Espíritu Santo. Ojo, tengo que decirle que a mí también me cuesta, a todos nos cuesta, porque la carne es muy poderosa, el diablo es muy poderoso, y estamos en su reino, físicamente, pero espiritualmente estamos en los lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo, amén. Entonces, fíjese, no tenemos que darle ni un tantito así, dijo uno, ni un tantito, ni una ventaja así a la carne, así, miren, y todavía hay luz. Nada que darle a la carne. No tenemos que ser tan estrictos en eso. Si usted le da un poquitito de lugar a la carne no se conforma con eso, porque hay espíritus inmundos ahí, está Satanás mismo queriendo tener el control total de la naturaleza humana para llevarla a esa misma naturaleza, ¿no?, a hacer su voluntad, la voluntad de la carne, la voluntad del diablo. Y entonces la combinación de estos tres, ¿no? Sabemos que las cizañas serán atadas, ¿no?, el manojo, las cizañas van a ser. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué atado? ¿El trigo? No, el trigo es juntado, dice, y es llevado al granero, dice. ¿Qué es lo que es atado? La cizaña es lo que es atado, ¿no? ¿Y dónde es llevada la cizaña? Al granero no, dice, a ser quemada por el fuego, dice, la cizaña, ¿no? Y eso, el fuego, eso es muy amplio, ¿no? ¿Qué hace cuando el diablo nos junta, ¿no?, o nos trata como cizaña a nosotros? Entonces pone un juicio encima de nosotros, porque el fuego habla de juicio. No de un juicio que manda Dios, no, sino que es la consecuencia de nuestra siembra, porque lo que estaba viviendo Lot era la consecuencia de su decisión, de su mala decisión, de su mala elección. Dios escoge por nosotros, y Dios ya escogió por nosotros, y Él quiere que nosotros mantengamos en Cristo allí. Nosotros no crea que podemos escoger. Abraham no escogió el lugar. Dios le dijo a Abraham, ve para allá, ve, mira todo lo que te rodea, todo esto será tuyo y de tu descendencia, le dijo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, y después tenemos a Tildad.
en el versículo, ¿alguien me lo podría decir? A Tildad, ¿no? Ariot, Aliazar, Kedorlaomer, Elán, Tildad. Sí, sí, sí. Tildae, rey de naciones, dice, que significa lanzando desde arriba, lanzado desde arriba. Y bueno, y así como el diablo va a ser lanzado, ¿no? Desde arriba, ¿no? A este mundo, y después más abajo de este mundo, que es al infierno, y después más abajo, que es el lago de fuego, así también los que viven conforme a la carne van a tener el mismo juicio, porque el rey anterior, que era Kedorlaomer, ¿no? Lo ata como cabilla, y bueno, y derrama juicio sobre nosotros a causa de la elección, y después somos lanzados desde arriba, ¿no? Enfatizando el fin de la carne. Pero no podemos permitir una cosa así, que de un hermano, como después vamos a ver, ¿no? Tenemos que rescatarlo al hermano de esa condición. Sabemos dónde va a ir él. Eso es lo que nosotros queremos, que yo quiero hacerle ver en esta mañana, que si nosotros dejamos a los hermanos que viven conforme a la carne, ¿no? En esa situación, ¿dónde van a terminar? Van a terminar lanzados desde arriba. Y nosotros necesitamos, es decir, Dios necesita la humanidad de esa persona, ¿no? Que ha tenido un nuevo nacimiento para que se pueda manifestar Él. Pero resulta que Él no lo puede manifestar porque Él está en las manos de estos reyes, ¿no? De estos reyes que son enemigos de Dios. Entonces, fíjese, hermanos amados. Y sabemos que Satanás va a ser lanzado, sabemos nosotros. Y él fue el que sembró, ¿no? En el hombre natural sembró la cizaña, ¿no? Satanás fue, con que Dios os ha dicho, ¿no? Porque Satanás es imitador de Dios. Dios tiene una simiente, tenía una simiente, una semilla, y a través de esa semilla Él iba a traer a la escena de este mundo una nueva creación. Pero también Satanás tenía una semilla, una mala semilla, que es la cizaña, ¿no? Y Satanás trajo, ¿no? A la escena de este mundo un hombre natural caído, ¿no? Caído. Pero tanto Dios como Satanás necesitan del vaso, necesitan de la creación para poder manifestarse. Necesitan. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios deja que Satanás se lleve ese cuerpo, ¿no? Porque cuando Jesús nos compró por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese cuerpo le pertenece al Señor, ¿no? Y entonces hay que hacerle ver al hermano que ha sido atrapado por estos reyes, que ese cuerpo le pertenece al Señor y que el Señor lo necesita para manifestar la vida, pero también para construir el cuerpo de Cristo en la localidad. Porque el cuerpo de Cristo también se forma con cuerpos humanos, con cuerpos de carne, que tienen el tesoro adentro. No se puede, no podemos deshacernos de los hermanos como nos deshacemos de un envase que ya fue usado lo que tenía dentro. ¿Dónde tiramos los envases? A la basura, ¿no? No, en nosotros no podemos hacer eso. No, por eso la restauración. Por eso no tenerlo como enemigo al hermano, a la hermana que comete eso, que cometemos esos errores. Sino ver que tiene un valor. ¿Entiende lo que estamos hablando? Estamos hablando que su cuerpo tiene un valor. Por eso ahí en 1 Corintios creo que dice, en el capítulo 5, capítulo 6 de 1 Corintios, donde dice que nuestro cuerpo fue comprado por precio, ¿no? Vamos a leer eso, por favor, Nico, ¿no? Ya no nos pertenece. Y entonces, ¿por qué? Necesitamos el cuerpo.
Dios necesita tu cuerpo, Dios necesita mi cuerpo. Tu cuerpo, aunque está lleno de concupiscencia, Dios le da valor porque es a través de tu cuerpo y de mi cuerpo, como dice también en 2 de Corintios capítulo 4, Dios se va a dar a conocer. Sí, Nico. Dice el 6:19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo importante que es mi cuerpo? Y tu cuerpo es importante porque fue comprado por precio, ¿no? ¿Y para qué Dios compró eso? Ahora, no solamente que Dios batalla, ¿no?, por el alma de nosotros, ya batalló por el espíritu de nosotros y tuvo la victoria sobre nuestro espíritu. Ahora está batallando, pero Satanás también está batallando. También Satanás está tratando de ganar el alma del creyente, que el alma del creyente no sea santificada. Trata por medio de las emociones, por medio de los pensamientos, por medio de las intenciones del alma, él trata de que el alma no se rinda, pero Dios ahí está con su poder también, tratando de que el alma de aquel creyente sea ganada para él, para que pueda manifestarse a través del alma. Entonces es santificada nuestra alma por la palabra. Pero ¿cuándo es santificada por la palabra? Cuando yo la obedezco a la palabra. Porque yo puedo escuchar la palabra, pero no obedecerla. ¿Qué significa no obedecerla? No creer la palabra. Y porque está hablando Nico, ¿no? Pero cuando habla el hermano fulano, otro hermano, yo creo, ¿no? Pero está hablando Nico, está hablando otro hermano, bueno, sin importancia, y entonces no la creo. Pero es la palabra de Dios. Entonces estamos llamados no a creer en la persona, pero creer en la palabra. Bueno. Entonces los reyes que nosotros vimos, que fueron 4, ¿no?, ellos representan los poderes religiosos de este mundo. Y esos poderes religiosos están unidos para destruir al Hijo de Dios. A Rampel, que significa tinieblas, Ariot, que significa león, que habla de poder de las tinieblas, Cherdolomer, ¿no?, que significa el juicio, atando gavillas, ¿no?, y Tildad, ¿no?, que significa lanzado desde arriba. La religión de este mundo trata de humillar al hombre hasta debajo de los pies de ella, no de los pies de Cristo. Amén, Cristo no nos va a poner debajo de sus pies a nosotros, sus hijos. Él nos pone a su lado, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y Él nos pone como cabeza sobre todo principado y todo potestad. Pero las religiones de este mundo ponen a los hombres debajo de los pies de ellos, de las manos de ellos, ¿no? Y bueno, y la carne, cuando Lot se escogió por el lado de Sodoma, él se sometió siendo justo, porque dice el justo Lot, ¿no? Siendo justo se sometió ahí, se vio enredado en las religiones de este mundo, y la religión de este mundo quiere aprisionarle y quitarle la libertad que él tenía en Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Lot? ¿Lo vamos a desechar? ¿Vamos a desechar la carne? Porque hay concupiscencias en la carne. No la vamos a desechar. Porque la carne, nuestro cuerpo, como leyó nuestro hermano Nicolás, fue comprada por precio. Es decir, que ya no nos pertenece a nosotros. El cuerpo de carne ya no nos pertenece a nosotros. Es del Señor. Es del Señor. Entonces estos enemigos, estos 4 enemigos nos habla del poder religioso. Ahora vemos la segunda parte, porque eran 9 los enemigos. Eran 9 reyes que se juntaron, ¿no?, contra el rey de Sodoma, ¿no? Porque el mundo tiene una religión que va en contra del mismo mundo, aparentemente en contra del mismo mundo. Es una apariencia. Entonces vemos en en el segundo grupo, vemos nosotros al rey de Sodoma, que el rey de Sodoma significa encarcelar. Sodoma significa encarcelar, quiere decir que la carne, por medio de la religión,
por medio del engaño, ¿no? Trata de encarcelar al hombre, como decía nuestro hermano Pastor Nicolás, decía que muchos cristianos están encadenados en el mundo, fueron encadenados por Satanás ahí y no pueden volver porque están encadenados, ¿no? Pero para nosotros, ¿quién nos puede liberar a ellos? Solamente la fe. Solamente la fe, el hombre de fe. El hombre de fe es el vencedor. Por eso se nos manda a predicar. Y no se apure, cuando predicamos nosotros queremos no molestarlo al hermano que está encadenado, ¿no? Como si fuese que el hermano está contento con las cadenas que lo atan, ¿no? Y nosotros tenemos que darnos tomando el tiempo y hacerle libre al hermano por medio de la palabra de fe también. Entonces, Sodoma, encarcelar, es el que encabeza el segundo grupo. Birsa, que significa maldad, ¿no? Y ahí el hermano es maltratado, ¿no? Es maltratado por el mismo Satanás, ¿no? Y este Birsa era rey de Gomorra, ¿no? Y Gomorra significa esclavitud. Quiere decir que el cristiano que descienda, ¿no?, al mundo es encadenado y es esclavizado, ¿no?, a servir al mundo. No cree que le van a dar la bienvenida ahí. Bueno, ¿dónde está nuestro hermano? Nuestro hermano está en poder del diablo, en poder de los espíritus inmundos, por eso no puede volver. Y el diablo sabe lo que nos quiere engañar a nosotros, que los hermanos no vuelven porque no hay amor en la iglesia. Eso es una mentira del diablo. Porque la iglesia es de Cristo, es de Dios. Y ahí, si bien el amor no se puede manifestar en los hermanos muchas veces, pero el amor no escasea en la iglesia verdadera, en la iglesia de los vencedores. Hay abundante amor ahí, porque está la persona de Dios y Dios es amor. Pero el diablo nos dice a nosotros, quiere que nosotros nos sintamos mal, desanimados, flojos, diciendo que en la iglesia no hay amor. ¿Y Dios qué es? ¿No está Dios en la iglesia? ¿No está Dios en medio de nosotros? Entonces es una mentira del diablo. No le vamos a creer al diablo cuando dice no hay amor en los hermanos, no hay amor en la iglesia. ¿Y qué tienen los hermanos? ¿No lo tienen a Dios dentro suyo? Entonces tienen amor. No podemos decir que no tienen amor. Lo que pasa es que el amor todavía no se puede manifestar. Bueno, pero Dios está haciendo la obra. Entonces, vio, hay esclavitud. Vera, ¿no?, que significa mal, y Birsa, ellos eran hermanos gemelos. Son hermanos gemelos. Uno es encadenado, significa encadenar, y el otro significa esclavitud. Y ellos no quieren rescate por la vida de aquellos que tienen prisioneros. Ellos no quieren que se pague ningún rescate por ellos. Ellos los quieren mantener ahí, prisioneros. Entonces, ellos se abrazan a las cadenas que tienen impedido a los cristianos para volver, ¿no? Y después está Sinab, el tercero en la lista, ¿no? Y su nombre significa dientes de padre. Y ahí habla de que los hermanos son devorados, ¿no? Son devorados por el sarcastismo, perdón, no lo sé decir, sarcástico, ¿no? Es el viejo hombre. Es decir, devorados, lo rebajan en su... No estando en el mundo, ellos lo rebajan, lo humillan, se burlan de él, ¿no? Y así pasa con muchos hermanos hoy, ¿no? Que venían a la iglesia y ahora ya no vienen más a la iglesia, ¿no? Y lo tratan sarcásticamente los demonios a través de los cuerpos de las personas, se burlan de ellos, los humillan, los descalifican, ¿no? Y nosotros escuchamos eso y no hacemos nada. Como decía el pastor Nicolás, ¿por qué no hacemos nada? Porque todavía estamos luchando con la carne nuestra. Estamos luchando con nuestro propio cuerpo.
Bueno, ahora Dios nos está abriendo los ojos, nos está haciendo entender a nosotros, ¿no? Su ciudad era Atma, ¿no? La ciudad de este rey, ¿no? Y Atma significa terrenal. Entonces, nosotros tenemos que ver el otro rey, Simever, ¿no? El nombre del viento, ¿no? Y esto habla de cuán rápido, ¿no? Ese hermano que está ahí en el mundo, que está prisionero, cuán rápido se enreda en el pecado del mundo, como el viento, ¿vio? Como el viento es rápido, ¿vio? ¿No? Y así el hermano que cae en el mundo enseguida se enreda con el pecado que hay en el mundo, porque está guiado por un espíritu inmundo. Está guiado por un espíritu inmundo. Parece que no. Claro, nosotros no creemos mucho en eso porque no vemos los espíritus, pero los espíritus no se ven, pero pueden ejercer dominio. Ahora fíjense que ninguno de estos espíritus lo poseyó a Lot. No se metieron adentro de Lot y lo poseyeron. Así ningún hijo de Dios que desciende a Egipto, que desciende a Sodoma puede ser poseído, pero sí puede ser controlado. Puede ser tomado como prisionero, puede ser encadenado, puede ser esclavizado, aún puede ser ridiculizado. ¿Vio? Qué terrible la condición de aquello, ¿no? No estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Lot, y nosotros no tenemos el mismo pensamiento, el mismo espíritu que tiene Lot. Nosotros tenemos el altar, tenemos la fe y tenemos la tienda. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese cómo se me ve el hombre del viento. Y después hay otro Seboín, que significa hienas. Y yo a veces veo en la televisión, ¿no? Las hienas que devoran a los animales vivos, se los comen. El animal está vivo, está pataleando ahí y ellos lo devoran vivo, hasta que llega un momento que lo matan. Las hienas son terribles y así son los mundanos. Así poseídos por Satanás, por supuesto. Ellos quieren, devoran la fe. Dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Y ellos devoran la fe. Ellos lo que quieren que el cristiano niegue la fe, niegue a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Seboín significa como hienas y habla de la crueldad, ¿no? De la crueldad del pecado. El pecado es terrible, va carcomiendo, lo va carcomiendo al Hijo de Dios, ¿no? Lo va matando al Hijo de Dios. No es que Lot fue al mundo y se dio una gran vida. No es que él fue al mundo y fue recibido como un héroe o le dieron los primeros lugares. No. Él sufrió mucho al dejar a su tío, al abandonar a su tío. Sufrió muchísimo. Y sufrió también su esposa, que fue convertida en estatua de sal, y también sus hijas, que se tuvieron que casar con mundanos allá en Sodoma. Y dice que este hombre justo afligía su alma justa viendo la conducta de los malvados. Pero eso no está hablando de nosotros, está hablando del hombre natural que descendió. Y allí estaba en la ciudad de Bala. Bala significa tragar o conducir abajo. Y eso habla de la muerte, ¿no? No, que la muerte, lo único que quieren el diablo es que la muerte lo alcance a este Hijo de Dios, que muera en derrota, ¿no? Y tampoco que este Hijo de Dios, si se levanta de ahí, ¿no? Si se levanta de ese lugar, ¿qué va a pasar con el nombre de Dios? Va a ser glorificado. El nombre de Dios. Entonces, no, mejor que no se levante, porque si se levanta, eso va a llevarle gloria y honra al Señor. Mejor que no se levante. Pero para que no se levante yo tengo que ir a la iglesia y hacer que los hermanos se ocupen en la carne, que en vez de ocuparse en este que todavía, que está encadenado, que está esclavizado en el mundo. ¿Se da cuenta?
El diablo es muy inteligente, ¿no? Y nosotros por la ignorancia, por el desconocimiento de las Escrituras, nosotros le hacemos el caldo gordo a él. Mientras que los hermanos que están afuera de la iglesia, ellos están ahí prisioneros, esclavizados, siendo devorados por el pecado, ¿no? Entonces, dice que el malo será tragado al infierno y todas las naciones se olvidarán de Dios, en el Salmo 9:17. Entonces, acá tenemos una idea, más o menos, de la condición de los hermanos que hoy están en el mundo, ¿no? Nosotros lo vemos y lo juzgamos y los condenamos diciendo que son rebeldes, que son desobedientes, que son esto y que aquello. Y eso lo hemos hecho todos nosotros, en nuestra ignorancia. Nosotros ya decimos, bueno, Él escogió a que olvidase de Él, que Él viva su experiencia, ¿no? Que Él reciba la consecuencia de su elección. Pero Dios nos olvida, ¿eh? Dios nos olvida que eso le pertenece. Ese hijo de Dios le pertenece a Dios. Ese hermano que hoy está en el mundo le sigue perteneciendo a Dios porque Jesucristo pagó el precio, ¿no? Porque fuimos comprados por precio, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea de nosotros como iglesia? ¿No? Es rescatarlo, es no dejarlo allí. Pero para eso tenemos que seguir el consejo de la palabra, lo que la palabra nos manda. Tenemos que dejar de pelear con nuestra humanidad, tenemos que dejar de pelear con nuestra propia carne y también con la carne de los otros. Tenemos que poner la mira en aquellos que están en el mundo encadenados y esclavizados por Satanás, que son nuestros hermanos, son hijos de Dios tanto como nosotros, ¿no? Bueno, y ahí ahora tenemos más claro ahora. No es que tenemos que ir a buscar almas nuevas solamente. Tenemos que ir a buscar a los hermanos que están quedados. A los hermanos que ellos creen. Porque acuérdense que él creyó que estaba en la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios que fuera para Sodoma. Él creyó que era el Espíritu Santo que lo estaba guiando con su luz, pero era Satanás vestido de ángel de luz, y no era el Espíritu Santo guiándolo. Entonces Dios quiere despertar en nosotros en esta mañana, ¿no? un interés, un amor especial por los hermanos que están en el mundo. Pero a la vez nosotros le decimos al Señor, Señor, vemos lo que tú ves ahora, pero sin tu ayuda no lo podemos hacer. Señor, sin tu poder no lo podemos hacer. Señor, si tú no nos asistes a nosotros no podemos hacer la tarea. Nosotros necesitamos de tu poder. Señor, tú sabes, Señor, que en nosotros está el deseo, pero no sabemos cómo hacerlo, cómo iniciar el rescate de aquellos que están siendo prisioneros por el diablo, ¿no? Necesitamos que tú nos ayudes. Gloria al nombre. No sé si usted entendió, hermana. ¿Vio? Entonces, pero fíjese que los 4 vencieron a los 5. Es decir, que la parte religiosa venció a la parte política, a la parte moral del mundo. Este mundo está guiado por la religión. Por eso, cuando hay problemas no políticos, cuando hay problemas, lo que este mundo tiene miedo, no de los problemas políticos, sino de los problemas religiosos, ¿no? Porque cuando haya problemas religiosos, acá se establece el anticristo sí o sí. Ahora hay problemas políticos, de nación contra nación y todo eso. Bueno, damos gracias al Señor. Espero que hayan entendido, hermano. Que el Señor le haya hecho entender lo que yo tal vez no pude hacerle entender, ¿no? Miramos a los hermanos que andan en la carne, los miramos como nuestros hermanos, no como nuestros enemigos. Pero no le vamos a permitir a la carne, a la nuestra, ni a la carne de ellos, llevarnos a un lugar donde Dios quiere que nosotros nos vivamos. No, a la división y todas esas cosas no se lo vamos a permitir. Nosotros tenemos que establecer
una regla, ¿vio? Siguiendo todos la misma regla. No tenemos de no recibir a los hermanos que andan conforme a la carne, de no invitarlos a comer, a tomar mate, nada. No, usted ya lo conoce, el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de aquellos hermanos, de aquellas hermanas que son chismosos y que andan ahí tratando de ponernos hermanos contra hermanos. Entonces, no hace falta señalarlo, el Espíritu Santo nos da. Y entonces, si usted quiere ser parte con el chisme, entonces recíbalo y tome mate con la persona esa. Pero nosotros no queremos tener ningún contacto con eso. No queremos. A no ser lo vamos a recibir para amonestarlo. Lo vamos a recibir para hacerle ver el error que está cometiendo. No para decirle, hermano, lo que usted hace no está conforme a la palabra. Eso no edifica, eso destruye la iglesia. El Señor les bendiga, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar al Señor para que tengan una semana de mucha prosperidad material y espiritual. Saludamos a los hermanos. Está la hermana María Espíndola, el hermano también Gustavo Iperaguirre, el Señor bendiga grandemente. El hermano Antonio Villarreal, el Señor bendiga. Y a todos los hermanos que nos van a escuchar, que ellos puedan ser bendecidos también por el Señor en esta semana. Y bueno, y que recibamos todas las bendiciones que Dios nos quiera dar a nosotros en Cristo. Amén. Aunque Dios ya nos dio todo. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos ver, Señor, estas cosas, Señor amado. Te pedimos por nuestra vida primeramente. Por mi vida, por la vida de cada hermano que está presente. Pero también te pedimos por los hermanos que hoy están encadenados en el mundo. Señor, tú no los vas a hacer libres a esos hermanos. No, tú nos mandas a nosotros que los libertemos. O sea, como vamos a ver más adelante, Señor. No. Es muy cómodo, Señor, pedir que tú lo liberes. Señor, y nosotros seguimos ahí, ¿no? Sino que el trabajo está en nosotros, pero nosotros necesitamos de ti, Señor. De tu poder, de tu asistencia, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Padre amado. Señor, bendice a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el viaje, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado, hermano.